Damos inicio a la edición de esta semana de su programa Síntesis. Y en el día de hoy contamos con la presencia de un amigo, el licenciado Ramón Pérez Fermín, Monchi Pérez, viceministro de Comercio Interno, de Industria y Comercio y MIPYMES y miembro de la Comisión de Estrategia del Partido Revolucionario Moderno. Monchi, gracias por estar con nosotros. Michelle, gracias a ti, y yo reitero lo que tú decías previamente. Yo aquí me siento en mi casa porque estamos en una conversación de amigos. Esta es su casa. No, y además en época de campaña, yo acostumbro, ya se puede decir el Monchi. Claro. Porque cuando la parte del viceministro y esto la dejamos, y del licenciado la dejamos para otro momento. Eso es correcto. Pero yo creo que es momento de acercarse a la gente y de que la gente conozca las ideas realmente como uno las piensa y cómo las planifica. Gracias de nuevo por estar con nosotros. Miembro de la Comisión Nacional de Estrategia del Partido Revolucionario Moderno. Vamos a iniciar con la parte política. En este momento vamos a un proceso municipal, unas elecciones separadas, y todo esto de hacer la campaña, yo decía en un programa el otro día, sí hay que ver que ahora hay redes sociales, hay plataformas, y hay medios, pero tú no dejas de ver a los políticos en los medios tradicionales, no dejas de ver al político haciendo el mano a mano, la caravana los fines de semana, o abrazando a la vieja y cargando el muchachito. Háblanos de este proceso, cómo esa estrategia que ahora está muy condicionada a la parte, a otros ingredientes que se suman a esto, a cómo se maneja el dinero en la política, cómo se distribuyen las actividades. Hablar un poquito de la estrategia y de cómo tú ves todo esto en el momento. Mira, Michelle, yo concuerdo con lo que dices. Definitivamente las redes sociales han venido a complementar y a ganarse un espacio dentro del mundo político y comunicacional. Ahora, la proximidad, el calor humano, la conversación directa no tiene sustituto. Eso es innegable. Y en el caso de los medios tradicionales de comunicación, como la televisión, siguen siendo la principal fuente de fijar ideas de las personas. Porque, y tú puedes tomarlo por cualquiera de los parámetros, sigue siendo un artículo demandado de manera masiva. Entonces, definitivamente, si tenemos una demanda importantísima de ese bien, que es la televisión, significa que la gente lo consume y significa que la gente lo usa. Entonces, yo creo que no son modelos excluyentes. Yo creo que las redes sociales, las nuevas formas de comunicación vienen a complementar y a dar un canal alternativo de comunicación en el mundo. En el caso de la política, yo creo que, y lo hablábamos fuera de cámara, República Dominicana ha avanzado muchísimo. Es innegable que estamos en la recta final de un proceso electoral y los dominicanos y las dominicanas se sienten con relativa calma, se sienten con relativa tranquilidad y certidumbre de que este es un proceso que va a discurrir con el respeto a la voluntad popular, con el respeto a la voluntad de la mayoría. Todos los dominicanos, más o menos, tenemos tranquilidad y seguridad de que en el país se respetan las reglas de juego y el que gana, gana, y el que no obtiene ganancia de causa tiene que plegarse a la voluntad de la mayoría, que es la espina dorsal de lo que es la democracia. Bien, en el caso de las estrategias, ¿Cómo ha cambiado? Usted viene del Partido Reformista, se ha integrado plenamente en esta actividad, pero cuando tú coges la campaña, la experiencia que tú tienes de ver lo que era el sistema de Juan Bosch, Balaguer, Jacobo, Peña Gómez y todo esto, a lo que fue ese paso tradicional, Leonel, Hipólito Mejía, PLD muchos años. Ahora se separa el Partido Revolucionario Moderno, se separa el partido del PLD, se crea la Fuerza del Pueblo. Todo esto, ¿cómo tú ves en nuestro sistema en este momento? Y si hay mucha gente que dice, esto puede terminar en poco tiempo, cambiando de sistema de partidos. O hay otros que dicen, no, esto es lo que hace que consolida nuestra democracia, el hecho de que ya la gente vote por personas y no por partidos, por ese tipo de estructura. Mira, aunque no todo el mundo lo entiende, el año 2020 marcó un parteaguas en nuestra sociedad, en nuestro sistema político. Y ese cambio de paradigma lo representa, lo encarna el presidente Luis Abinader. La forma de hacer política que conocíamos, que teníamos hasta el año 2020, cambió.
En el caso particular del presidente Abinader, de su gestión de gobierno, de su forma de comunicarse, de su forma de interactuar con la sociedad, marca de manera ventajosa diferencia con respecto a las otras ofertas que hay en el país, Michelle. Y esa es la verdad. El presidente Abinader, con su forma, con su estilo, abonado por el legado que está dejando, lleva una ventaja muy, muy cómoda frente a cualquier otra forma de interlocución, porque hay logicidad entre lo que dice y lo que hace. Hay logicidad entre lo que prometió y lo que está haciendo. A diferencia de otros proyectos que tal vez son más inconsistentes, que tal vez la gente constantemente les reclama que formaban parte de un modelo anterior, que tuvieron la oportunidad de gobernar, que han estado incidiendo total o relativamente sobre la historia del país y que no se corresponde necesariamente con los planes que dicen tener, con lo que han hecho. Y creo que eso es fundamental. Al final del camino, las psicomotivaciones de los ciudadanos son más o menos las mismas. Y la confianza forma parte de la estructura cardinal de lo que los ciudadanos necesitan para adherirse a un proyecto. El presidente Abinader hoy y el Partido Revolucionario Moderno encabezan de manera muy holgada todas las preferencias, y eso no es fruto de la casualidad, sino es fruto del trabajo cohesionado, dirigido, claro, consistente de lo que se prometió y de lo que se está haciendo. Esa promesa de cambio que permea, que cascadea en la independencia y la justicia, esa promesa de cambio que cascadea en cambiar el modelo económico nacional, esa promesa de cambio que pasa también por darle sentido humano, darle sentido inclusivo a la sociedad, a los aparatos productivos de la nación, esa promesa de cambio que pasa por el rescate del aparato productivo nacional, es lo que nos mantiene hoy día en el sitial preferencial de todas las mediciones y de todas las encuestas en el país. Háblame del proceso. Vamos a un proceso municipal. Ya no se puede pensar mucho en encuestas, aunque quiero que hablemos un poquito más adelante de las encuestas, pero ya como método de medición o método de trabajo o de comercial. Pero mientras tanto, ¿cómo ves el proceso? ¿Cómo ves los candidatos de las diferentes alianzas que se presentan en este momento? Decenas de candidatos a cargos electivos vamos a tener en el proceso. Creo que son más de 500 cargos que van ahora con los no, mucho más. Con los ¿cómo se llaman? Vocales de correcto. Que es lo que equivale a un regidor en un distrito municipal. Háblanos de toda esta estructura de ustedes dentro de su estrategia, cómo han ido colocando y cómo tú puedes predecir lo que va a ocurrir en este proceso. Mira, yo creo que el ejercicio serio de todo esto, más que predecir, pasa a indicar lo que uno ve en el comportamiento de la intención al voto. Porque la predicción no es un ejercicio como tan preciso, valga la redundancia. Pero es que usted de los pocos invitados que uno puede tener que le dice una cosa y le va a decir la verdad, porque en este momento todos los que si vienen y se sientan ahí están ganados. O te dicen a ti que tienen mayoría en las encuestas. O sea, usted a veces dice, bueno, esta es la situación independientemente de todo lo que yo creo o lo que parece ser que va a ocurrir. No, y lo que puede no importa lo que quiera ni su posición. Y lo que puede ser medido por una metodología científica. Aquí está ganado todo el mundo, ¿eh? Cualquiera cree que ya uno no sabe a quién creerle. Mira, Michelle, estamos escasamente a una semana de las elecciones. Conocemos aquella expresión muy socorrida de bulto, allante y movimiento, ¿no? A estas alturas del partido no hay espacio para bulto, no hay espacio para allante. Tal vez hay espacio en las próximas 72 horas para un poquito de movimiento. Pero lo cierto es que hoy, y eso se va a verificar en las urnas, metabolizado en votos dentro de unos días, el PRM obtendrá alrededor del 70% de los puestos en el país entero. El PRM ganará por lo menos 21 a 22 de los principales 25 municipios del país. Y eso es una verdad que colocará para el proceso de mayo al PRM en una posición muy, muy ventajosa para que se resuelva no solamente en primera vuelta la elección del presidente Abinader, la reelección, sino que se resuelve de manera muy holgada. Pero esto no es fruto, rescato una vez más, del azar.
es fruto de la coherencia de nuestro gobierno, es fruto de la conducta del presidente y de su equipo de funcionarios, es fruto de que hay logicidad, de que existe razonablemente, porque también recordemos que hemos tenido pero el presidente un también periodo... también ha apoyado los candidatos municipales, los municipios de los otros partidos. Él ha sido coherente en eso. Es que parte de la grandeza de la gestión del presidente es la amalgama de ideas. Parte del cambio de paradigma que te decía el año 2020 es que había algunos actores del pasado que monopolizaban o pretendían monopolizar la inteligencia y la pertinencia de las ideas. Parte de lo importante, de lo bueno que tiene la gestión del presidente Abinader y de su estilo es que en su cosmos convive diferentes ideas. Y yo creo que eso es parte de lo que la sociedad también demanda. No todos tenemos todas las ideas adecuadas y buenas. Hay espacios siempre para oportunidades de mejora, para incorporar, para recibir aportes en materia de la planificación del Estado. El Estado es de todos, del Estado no solamente de un grupo. Yo creo que eso es parte del pasado. Por eso fueron estigmatizados muchas veces, que eran sectarios. Nosotros somos un proyecto abierto, que por supuesto tiene unas ideas troncales, que son las que forman nuestro ADN partidario y nuestra visión política, pero al final del camino confluyen, es un crisol de ideas, y eso forma parte del encanto que tiene el proyecto del presidente Luis Abinader. Pero rescatando lo que me preguntabas previamente, ciertamente obtendremos una victoria contundente y se verificará en unos días. Ya no hay espacio, la pista se acabó para vender falsas expectativas, porque estamos hablando ahora de días de lo que va a ocurrir. Ahora bien, lo verdaderamente importante es que todos, con hidalguía patriótica, respetemos los resultados que emanen de la voluntad popular el 18 de febrero. Que no hayan subterfugios, que no haya condicionantes, que no haya matices. La población se va a expresar, y se va a expresar mayoritariamente a favor del modelo de cambio para que continúe, para que se consolide un gobierno nacional, primero en el tramo municipal y luego en el ejecutivo y en el legislativo, que comparta la visión del PRM y del presidente Luis Abinader. Pero que todos los respetemos, que no vengamos ahora a querer poner notas al pie, que no vengamos a querer matizar, porque eso será una defraudación a lo que la sociedad de hoy espera. La sociedad de hoy espera que sigamos respetando las voluntades populares, ¿nos beneficien o no? Bien, cuando lo escucho hablar de que ya hoy solo hay, a estos días de las elecciones, por lo menos de las municipales, solo hay espacio de movimiento en algunas cosas. Y ahora con lo que usted menciona del respeto a la voluntad popular. Entonces me pone a pensar primero a recordar los algoritmos de los procesos, la forma de escrutinio, el sistema, la votación en la Junta Central Electoral, las autoridades, que es una parte de lo que falta en este proceso, que yo creo que es fundamental, porque para respetar la voluntad popular son dos cosas: primero el votante, el dominicano, y segundo el que perdió. Tiene que estar lo suficientemente seguro de que el proceso estuvo también bien dirigido. Y la otra parte es, recuerdo comprar luego de un programa maratónico, me quedé unos días con un dolor de cabeza en el 2020 y me paré en una farmacia a comprar una pastilla. Y hay un tipo en el teléfono que dice, que parece que era de esa gente que maneja la logística de un partido que perdió. Dice, ay no, cuando esos cuartos me llegaron, ya yo me quedé con eso en un teléfono haciendo la fila de la farmacia. Y yo dije, pero fulano perdió, porque cuando repartieron la logística, que era para llevar a esa gente a votar, no estamos hablando de compra de votos ni no de eso, no, era una persona que tenía que repartir a unas mesas, unos encargados de comité de base y de mesa que tenían una logística de que la gente fuera a votar. Y dice, no, ya yo me quedé con eso. Me acuerdo como ahora que eran 875,000 pesos que mencionó que no repartió. Entonces esas son las dos partes que pueden dar el movimiento. La estructura de la garantía del sistema de votación y de las autoridades, de la Junta Central, y cómo se maneje esa estrategia de los partidos de que funcione o no,
el día de las elecciones. Háblanos de esto. No, es innegable que las elecciones pasan por ¿Está preparado el PRM en ambos sentidos? Definitivamente. Mira, la organización ha sido también un cambio de paradigma en el PRM. El PRM ha podido ir construyendo, galvanizando un proceso organizativo sólido, moderno, un proceso de organización que va a funcionar como funcionó, Michelle, en las elecciones internas de nuestro partido, en donde no hubo ningún inconveniente, en donde no hubo ninguna distorsión, ni ningún hecho que lamentar. Lo verdaderamente importante es que todo el mundo respete la voluntad popular. El país no se merece que 2 o 3 desaprensivos o desorejados puedan dañar o pretender dañar unos resultados que toda la sociedad está esperando que discurran sin mayores traumas. En el caso de la movilización de personas, es evidente que el torneo electoral pasa por 2 grandes frentes, los que salen a votar de manera espontánea y los que hay que movilizar desde el punto de vista organizativo. Hay que llevar a votar a las personas, y eso es así. Y qué bueno que es así, porque los partidos son correas de transmisión de la sociedad. Y hay muchísima gente que necesita que los lleven a votar, o que necesitan el estímulo o la canalización de los esfuerzos para que eso ocurra. En el caso de las compras y demás, Michelle, yo creo que eso deben preguntárselo a quienes gobernaban previamente. Y no hablo de un partido. No, pero una cosa es compra y otra cosa es la logística de las elecciones. O sea, pero la parte organizativa, todos los partidos la tienen más o menos montada, con sus diferencias, con sus modelos. Pero yo insisto, lo del uso de recursos del Estado, que hay que preguntárselo a quienes lo han usado anteriormente. Nosotros hemos dado clase como gobierno de una gestión prístina de los recursos públicos. El presidente responde, señores, todos los lunes frente a las cámaras, y yo no tengo noticias de que haya ido nadie seriamente a hacer una pregunta al respecto. Y cuando ha habido una que otra situación que no va acorde con nuestros cánones éticos, el presidente ha actuado sin como contemplación. ocurrió en el caso de Haití. Sin contemplación. Yo creo que insisto, eso debe ser parte del corolario de preguntas que deben hacerle a otros, no a nosotros. Sobre el PRM, sobre la gestión del presidente Abinader, no se cierne ninguna duda de falta de pulcritud. Nosotros ni tenemos ese complejo, ni vamos a dejarnos señalar por quienes sí tienen alguna reputación que no necesariamente esclarecida. Porque eso no se corresponde ni con la justicia, ni se corresponde con la verdad. Bien, en el caso de las alianzas, primero que me hagas una evaluación de cómo ve todas las alianzas que ha realizado el Partido Revolucionario Moderno en torno a las diferentes candidaturas municipales y a la misma candidatura presidencial. Creo que más de 21 partidos están apoyando al presidente Abinader, pero por otro lado hay que llamar la atención de la Alianza Rescate RD, que tiene al Partido de la Liberación Dominicana, al Partido Revolucionario Dominicano y al Partido de la Fuerza del Pueblo. Se habla inclusive, tuve unas declaraciones de ayer, de que posiblemente esta misma semana se produzcan alianzas nuevas para las elecciones municipales dentro de esa Alianza Rescate RD. Y se habla de que posiblemente, incluso escuché al presidente de la República en una semanal en San Francisco de Macorís, de decir que están preparados el partido para que esa alianza ponga un solo candidato presidencial posterior a las elecciones municipales. Háblenos del proceso de alianza de los 2 grupos más importantes. Mira, yo creo que los resultados están ahí, los preliminares, ¿no? Todos hemos visto las grandes dificultades que ha tenido el bloque opositor en poder cohesionar candidaturas elementales. Pero yo, por mi estilo, Michelle, y creo que aquí mismo lo he dicho previamente, no opino sobre los escarceos que hacen otras organizaciones, no opino sobre lo que internamente partidos a los que yo no pertenezco hacen. Eso es su problema. Pero eso es posible. Esa es su agenda. Lo que yo sí veo es que la sociedad no los ha visto nunca divididos. Aquí vivimos subestimando a los ciudadanos. Aquí vivimos constantemente, otros al menos,
viven menospreciando la capacidad de discernimiento de los dominicanos. La gente sabe que ellos comparten más o menos los mismos objetivos, que ellos no los divide, que a ellos no los divide cuestiones ideológicas, no los divide la visión del Estado. Fue un tema personal. La división de ellos era como consecuencia de que ambas facciones pretendían el mismo espacio y no supieron respetarse internamente. ¿Será que los ciudadanos se están dando cuenta que en política realmente no todo se puede? Porque aquí después que yo oí esa gente decirse tantas cosas ahora y ahora volver a hacer una alianza, hay PLDistas que yo no me imagino arriba de una patana, de una camioneta con Leonel Fernández. Entonces ahora vamos quizás perfilando un poquito más lo que te decía en inicio. ¿El votante está notando eso? De la coherencia del presidente Abinader entre lo que prometió, entre lo que dijo y lo que hace. Esa es una diferencia sustancial entre nosotros y ellos. Esa es una diferencia sustancial entre lo que nosotros hemos hecho desde el gobierno y lo que hicieron ellos desde el gobierno. Al final, señores, la gente tiene sabiduría colectada. Los dominicanos son muy sabios. Los dominicanos tienen capacidad de discernimiento, tienen capacidad, al margen de lo que 4 o 5 piensen que pueden todavía obnubilar la sociedad. La gente sabe y aquilata y ve y recuerda. Todo el que tiene más de 25 años sabe, como tú dices, lo que se dijeron ellos, de lo que se acusaron en el pasado reciente. Entonces, lo que se devela es el drama de que eso no formaba parte de ninguna lucha democrática, ni ideológica, ni del respeto, sino por ocupar, por cooptar un espacio que se desbordó, muy probablemente más allá de lo prudente, pero recoger ese vino derramado y convertirlo en confianza, me parece a mí que les va a hacer muy cuesta arriba. Entonces, al final ellos hacen lo que quieran hacer, lo que puedan hacer, y nosotros seguiremos con nuestra estrategia, con nuestro plan, con nuestro objetivo, avanzando en consolidar un modelo de cambio para que el presidente Abinader y su gobierno puedan terminar de galvanizar las diferencias estructurales que teníamos con el pasado y podamos seguir consolidando un modelo más democrático, más institucional, más transparente, que es lo que aspira la mayoría de los que nos están viendo ahí, Michelle. Nosotros tenemos un bloque electoral de más de 20 partidos, como tú decías. En el PRM, en las primarias internas, no hubo mayores diferencias. Hubo una que otra inconformidad en la selección de los candidatos, como es lógico, se eligen cientos de candidatos y lo normal es que haya alguna diferencia de criterio. Y qué bueno que es así, de que haya diferencia de criterio. Pero tenemos un partido monolíticamente unido en torno a la gestión del presidente, en torno al liderazgo del presidente y en torno a las estructuras partidarias de dirección máxima. Nosotros no tenemos ese Frankenstein que tienen la oposición, en donde se catalogan de modelos extraños, difíciles, raros, en donde pareciera que... Una alianza rara. Muy extraña, porque en cada lugar que uno visita, que cada vez pone la conversación obligada, como te decía en inicio, lo que sale inmediatamente es la duda de si existe una alianza confiable entre ellos, que si al echarse la paloma no saldremos con un escenario en donde podremos encontrarnos dentro de muy poco tiempo con que no era tan cierta esa unidad opositora como se dice desde algunos corrillos. Bien, quiero tu opinión de las encuestas. Yo personalmente le he perdido a muchas encuestas, la veo como instrumento de trabajo, pero en el caso de nosotros que hacemos comunicación, pero realmente uno no sabe hasta dónde se pueden, cuando es una encuesta comercial, cuando para fines de decir estoy arriba, estoy abajo, a quién creerle. ¿Cómo tú ves el tema de las encuestas, el comportamiento de nuestro país? ¿A quién hay que creerle y cuándo creerle? Y asimismo quiero que me analices el proceso presidencial desde hoy, con el primer proceso. El presidente Abinader maneja más de un 50% de las encuestas que podemos ver. Los otros partidos se nutren uno de otro.
y entre los dos de ninguna forma vemos que llega, tú tienes una tasa de rechazo. Usted es un político que conoce muy bien, y yo quiero que me hable de esa parte, lo fundamental de ese clic que hace, ese 50+1 o ese 48 que podría llevarnos a un segundo proceso. Mira, Michelle, lo cierto es que el presidente Abinader ronda hoy el 55 o 56% de las simpatías para la intención al voto presidencial. Cuando se segmenta esa información y se desciende al plano de la votación efectiva de los que dice que van a concurrir a votar, el presidente incorpora a su simpatía unos 5 o 6%, que lo coloca cercano al 60%. Como tú con mucha propiedad decías, las diferentes versiones de la oposición, ellos rondan el 30, 35%, en el mejor de los casos, entre ambos. Y el crecimiento que exhibe uno u otro pende esencialmente del crecimiento o del retroceso del otro. Por lo que parecería que tienen una matriz de intención al voto que no pasa del 33, 35%, consistentemente en los últimos 24 meses. Esa tendencia. Usted es muy agresivo con eso, porque a veces yo veo que 30 más 15 y eso. No, mira, yo creo que todas las encuestas son buenas, Michelle. Lo que no necesariamente es bueno quien la comunica, o en los términos que las interpreta, o con la objetividad con que se haga. Al final son instrumentos, como tú dices, que sirven en todos los aspectos de la sociedad para muchísimas cosas, y no es posible que solamente en el tramo político querramos cuestionarla. Me parece a mí que no es proporcional eso. Nadie cuestiona las mediciones en otros aspectos de la sociedad. Lo que es importante mirar acá es lo acertado que han sido las principales casas encuestadoras en el país. La práctica totalidad de ellas han tenido satisfactorias determinación de resultados en los torneos finales. Lo que a mí me parece un poco lamentable es que en el pasado fueran buenas y hoy sean malas. Lo que me parece a mí inconsistente es aferrarse a un modelo de medición o a esa metodología de ilustrar a la sociedad por dónde van las simpatías. Hace 4 años, Michelle, no estamos hablando de hace 50 años. Los grupos que hoy intentan descalificar las encuestadoras, muchas de ellas con prestigio internacional, eran los mismos que andan con ella al hombro hace unos años. Entonces, ¿cómo es que dicen en el campo que lo que es bueno para el ganso tiene que ser para la gansa? Yo sigo creyendo que son métodos científicos y fiables de determinación de simpatías en este caso. Lo que es incontrovertible es, señores, búsquenla. Queridos amigos, les pido que lo miren. No hay una encuesta que el presidente Abinader no esté encabezando la simpatía. No hay una. Ni que Leonel esté en segundo, ni que no hay ninguna. Yo creo que eso indica, es un elemento demasiado contundente. Sí, pero yo quiero que no pasemos de esto sin que tú me hables de esa parte que yo sí noto. Ese 55 en aceptación, lo que tú quieras, puede ser que la realidad sea 52, 53 a la hora de votar. Entonces, ¿qué puede tanto eso cambiar? Y si eso de que podamos tener la obligación de ir a un segundo proceso electoral, porque hay cosas que yo creo que no tienen duda. La parte del primer, segundo y tercer lugar, la unión de los dos, de los segundo y tercero, hasta la posibilidad se ha dicho ahora. Sí hay margen en ese movimiento que usted dice que todavía tienen las cosas de pasar, de que tengamos que ir a una segunda vuelta. Eso no es posible. Mira, Michelle, no hay ninguna medición confiable del país que determine o que prevea hoy una segunda vuelta. Lo que sí hay consistentemente, 2 elementos. Uno, que el presidente Abinader encabeza de manera holgada. Estamos hablando, señores, que en el caso más desfavorable, de cercano a los 20 puntos de diferencia con el segundo lugar. Y 2, que en cualquier escenario, primera o segunda vuelta, que ninguno los prevé, el presidente gana con mucha holgura. Eso lleva, y esto ya es un juicio de valor, esto no es metodología de investigación científica, esto es un juicio de valor mío. Eso lleva a que una parte importante de la sociedad diga, piense, valore, importantice el hecho de que
Y por eso sube, Michelle, un poco la simpatía del presidente cuando tú hablas del voto efectivo. Dice, bueno, si los resultados son exactamente iguales en cualquier escenario, señores, libremos de tensión el país, libremos de alguna incertidumbre al país y vamos a definir esto en la primera vuelta. Hagamos del escenario de primera vuelta el único escenario, porque al final del camino, en el escenario hipotético de segunda vuelta, que insisto, ninguna medición lo contempla, el presidente lo que hace es incrementar su ventaja. Entonces, la sociedad, como te decía, Michelle, es muy sabia. Los dominicanos tienen mucha sabiduría y saben muy bien que quemar 45 días un proceso electoral de segunda vuelta no genera ningún valor porque el resultado es el mismo. Pero el presidente obtendrá una victoria contundente el 18 de mayo. Será una victoria consona con las simpatías que se expresan en todas las mediciones. Ojo, que con lo que va a ocurrir la semana que viene en las municipales, eso podría incrementarse exponencialmente, porque yo insisto que los resultados arrojarán un mensaje contundente, demoledor, de cuál es la simpatía a nivel nacional, sobre todo en esos principales 25 municipios que concentran un poco más de las 3/4 partes de la votación en el país. Habrá una victoria incontestable del PRM y sus aliados. En esta semana salieron unos números de que ya tenemos más de 8 millones de personas inscritos aptos para votar, y de que en 5 provincias hay 55% de los votantes, el resto está en 45. Miren, el 45% está en el resto de las provincias. Eso es así, Michelle. La verdad es que lo que ocurrirá en las municipales, en gran medida, es un termómetro fiable de lo que ocurrirá en el tramo presidencial y legislativo. Y podemos esperar unos días, porque insisto, ya el grueso del trabajo está hecho, las simpatías están colectadas. El mensaje con que yo quiero insistir de manera incansable es que se respete, que cada cual no condicione, no matice, porque la democracia gira en torno a que la mayoría se decida y se exprese y que eso sea aceptado. Este país tiene que seguir avanzando sin mayores contratiempos, porque va a ser una victoria contundente y un mensaje altisonoro de que la sociedad, de que el país, de que los dominicanos y las dominicanas, los que han podido recuperar sus trabajos, los que ven la bonanza, cómo se le consolida en su economía familiar, los que han podido tener inclusión en los programas de asistencia social, en los programas de salud del país, los que han podido ver cómo pudimos manejar la crisis sanitaria, los que ven cómo este país se ha podido erigir con robustez, con valentía frente a la situación haitiana, los que ven un presidente decente, correcto, un presidente que tiene coherencia, los que ven un presidente próximo, un presidente que no tiene barreras, que se expresa, que no tiene miedo a actuar. Esos dominicanos son los que van a salir a expresarse en favor de que ese modelo continúe y de no seguir, de no volver a mirar al retroceso. Bien, la mejor forma de hacer campaña es hacer una buena gestión, desempeñar un buen trabajo. Yo quiero pasar de esto, yo creo que parte de esto es la forma de evaluar. Dejando para el final todo lo que tiene que ver con el área del Ministerio de Industria y Comercio, que usted es parte de eso, ¿no? Vamos a ver esa gestión, no del presidente Luis Abinader, sino del Partido Revolucionario Moderno, encabezado por el presidente Luis Abinader, en las principales áreas. Usted habló, por ejemplo, del caso del manejo de las crisis haitianas, un país que se está acabando ahora mismo, y eso influye muchísimo en nuestro país. La gente no se imagina hasta dónde, en todos los aspectos, en el trabajo, en la economía, en la parte migratoria, en la salud, cómo afecta ese país. ¿Cómo usted ve los diferentes áreas, las partes más importantes de la gestión de su gobierno? Mira, tú hablas del tema de nuestros hermanos haitianos, y yo quiero ser muy claro en esto. La patria primero, la soberanía primero.
Y el presidente dio un paso al frente y se puso él como el primer soldado de la nación a defender nuestro territorio, a defender nuestra soberanía, a defender nuestra línea fronteriza, a darle autoestima a nuestros soldados, a darle certeza a los dominicanos de que el jefe del Estado, de que quien encabeza la administración pública, no anda con titubeos a la hora de defender la dominicanidad. Yo pienso que ese es un elemento importante, pero además de todo es un jefe de Estado eficiente. Señores, el presidente llevó el tema a Naciones Unidas y su discurso, su estrategia hizo que la comunidad internacional se hiciera eco de una intervención que no aguanta que se postergue más. Y que no acaban de llegar esa gente. Pero lo que ha tenido son irresponsables la comunidad internacional. Lo que ha tenido es diferencias, o pienso yo, o dilaciones burocráticas. Pero la conversación se puso, la crisis se justidimensionó. Y eso forma parte también del catálogo de atributos del presidente. Un presidente eficiente en materia de política internacional que puso el tema, que hizo que se le pusiera la atención pertinente. Y eso entonces redunda en que la conversación se derrame en una nueva intervención, en una nueva asistencia de la comunidad internacional a un drama muy lamentable y muy doloroso de nuestros hermanos haitianos. Pero Michel, en materia económica, nosotros podemos exhibir unas virtudes sin igual en la región. Seguimos creciendo ininterrumpidamente, seguimos siendo un receptáculo importantísimo de recursos de capital extranjero para inversiones en el país, seguimos poniendo números récords en zonas francas, seguimos generando empleos, el turismo sigue funcionando de manera expedita, el país sigue teniendo y exhibiendo una estabilidad social, una gobernabilidad envidiable. No es necesario, Michel, pasar revista de los conflictos que han pasado en toda la región para saber que seguimos siendo un referente distinto con respecto a cómo nuestro país funciona e interactúa internamente. Las reservas, como te decía, en el mercado internacional de divisas siguen generando un confort muy fuerte para la estabilidad del tipo de cambio. Pero me gustaría también abordar un tema que no necesariamente es de corte económico, pero que tiene un calado profundo en la institucionalidad nacional. El presidente Abinader prometió un ministerio público independiente y el primer día así lo determinó y así lo dejó zanjado. Nadie tiene noticias de que el presidente se inmiscuye en los temas judiciales en el país. Eso es una gran diferencia, eso es cumplir, eso es cambio, eso nos contrasta con respecto al pasado reciente. Y es lógico que la gente lo aquilate, lo valore y le endose su simpatía. El país está viviendo un proceso de transformación. Quien no entiende que hay un parteaguas, como les dije en inicio, en el año 2020, eso es su problema. La sociedad sí lo entiende, Michel. Todos los dominicanos están concentrados mayoritariamente en seguir consolidando sus espacios de trabajo, en seguir buscando mejores momentos para el país, en seguir buscando expandir el crecimiento de nuestra nación, en seguir buscando que en el país no se pierda la estabilidad, la gobernabilidad, el clima de paz que aquí se vive, en seguir buscando un mejor futuro para nuestros hijos. Y eso está por encima de la visión distorsionada que quieran vender 4 o 5 personas, Michel. Es muy contundente. Pero hay temas que no resisten, que muchos analicen. Por ejemplo... Perdón, Michel, lo que no significa que no hemos tenido escollos. ¿Cómo no? En el manejo de la cosa pública siempre hay uno que otro tropiezo. Lo que hemos sido es resilientes. Lo que hemos sido es receptores de cuando hay alguna oportunidad de mejora que proviene genuinamente de la sociedad, incorporarla y cambiarla. Nosotros somos seres humanos, las actividades humanas son perfectibles, no perfectas, pero sí hemos tenido capacidad, primero para respondernos frente a cualquier tropiezo, y segundo, para escuchar con empatía cuando hay un reclamo, cuando hay un llamado de atención de la sociedad, porque al final la sociedad es la dueña del gobierno. Bien. Mira qué bueno, para iniciar a hablar de este tema que tiene que ver con los combustibles. Uno puede ver que ya tenemos más de 60.000 millones de pesos
en un presupuesto, un dólar al 59, creo que está en el presupuesto, o al 60. Eso significa unos 60.000 millones de pesos en el subsidio a los combustibles. La gente te habla de que tenemos impuestos, uno mira los números y dice, pero total, el subsidio es mucho más que el impuesto, todo fuera peor. ¿Hasta dónde? Cuando uno ve los precios internacionales, las guerras en que impactan los combustibles y lo que ocurre todos los días. Yo no me quiero ir a lo que no pasó, sino de que hay que cambiar la ley, sino a las realidades. Con todas estas realidades que tenemos, veo que el gobierno, ustedes han podido sostener, y ojalá y la gente un día pudiera entender lo que es, si eso no ocurriría, de tener ese control de los combustibles, ese subsidio, tener todo lo que implicaría tener un galón de gasolina a 600 pesos, o a 500 pesos, en este momento. Eso impacta todos los aspectos de la economía. ¿Qué tan difícil ha sido manejar todo esto? Y ya vemos que por lo menos se está previendo en este año. Eso podrá continuar en el tiempo, este tipo de asistencia, y la conciencia que tienen los sectores del esfuerzo que se hace para esto. Mira, en el 2021, el gobierno del presidente Abinader destinó unos 12.500 millones de pesos para contener las alzas en el mercado internacional de los hidrocarburos. En el año 2022, unos 33.000 millones de pesos. Y en el 2023, más o menos unos 11.500 millones de pesos. Si en líneas generales hemos destinado unos 61.000 millones de pesos para contener las alzas y que a los que nos están viendo, y a ti y a mí, los combustibles no nos suban de manera absurda y desproporcionada. Estamos hablando, señores y señoras, que hubo semanas en donde el gobierno tuvo que subsidiar 125 pesos a un galón de gasolina. 125 pesos. O sea, que un galón de 300 hubiera costado 425. De un viernes para un sábado, para utilizar un término sencillo. Vis a vis de una semana a otra, 125 pesos de diferencia. Solamente un escenario de ciencia ficción podemos nosotros aquilatar algo así. Imagínense ustedes que levantarse un sábado por la mañana y que hubiese costado 125 pesos. ¿Cuánto hubiera costado un plato? El galón de una libra de arroz. Definitivamente. Entonces, son esfuerzos importantísimos que se han hecho desde el gobierno, sobre todo pensando en dos elementos fundamentales: en el bolsillo de los que menos pueden y en la competitividad. Nuestro gobierno no se distrae y sigue acompañando a los dominicanos para que puedan, en esta auténtica crisis internacional de precios, tener razonable estabilidad. Ya es mucho tiempo con los combustibles sin variaciones y eso genera algún confort. Todos quisiéramos tener combustibles a precios más asequibles, ¿cómo no? Eso sería absurdo negarlo. Ahora, en el mercado internacional sigue cotizándose a unos precios muy, muy elevados. Yo siento con razonable optimismo que en los próximos meses las cosas no tienen por qué salirse de control en el mercado internacional, pero en cualquier caso nuestro gobierno seguirá acompañando y vigilante para monitorear y tomar las acciones pertinentes para que los dominicanos, sobre todo los menos favorecidos, no tengan que sufrir los embates de los aumentos internacionales de los precios. Y esa es la verdad, y lo hemos hecho con otros rubros, como la harina, para poder aguas abajo con el pan, históricamente se llama el pan de 5, con las pastas, no reciban ese castigo consecuencia de los precios internacionales. Lo hemos hecho con el combustible del transporte colectivo. Yo creo que el testimonio está ahí. Creo que las acciones que el gobierno ha desplegado han generado un clima de gobernabilidad envidiable, porque lo tomamos las medidas adecuadas en el momento adecuado, y eso nos colocó en perspectiva preferencial de salida de la crisis. Y estamos ahí. Los organismos internacionales lo recogen, Michelle. Tanto los bancos de inversión como los organismos internacionales alaban el manejo post la crisis sanitaria de la economía dominicana. Bien, finalmente, no hablemos ya de Haití, ni de la salud, ni del turismo, cómo va, todo eso, pero hay algunas áreas dentro del Ministerio de Industria y Comercio que yo quiero
saber cómo van los avances. Hablamos de que se trataba, me acuerdo que se crearon unas ventanillas para que los procesos, sobre todo las MIPYMES, se puedan formalizar y de que hubiera un proceso simplificado, con menos trabas, por un lado. Vi declaraciones del área de Zona Franca de que vamos a tener este año 200.000 empleos solamente en el área de Zona Franca. El país ha dado un cambio hacia el área logística, Zona Franca, el nearshoring y todo eso, donde ha impactado. El tema de la industria, los materiales de construcción, la fabricación. ¿Cómo va esa parte que no tiene que ver con el Ministerio de Industria y Comercio, que yo creo que es una colita que le ha tocado lo de los combustibles, sino la parte estructural que la veo robusta y que hay que darle la importancia que tiene dentro del sistema productivo en este momento de nuestro país? Mira, los 8.000 millones de dólares en exportación, del sector que tú decías, es un testimonio incontrovertible de que Zona Franca está viviendo sus mejores momentos. Desde Industria y Comercio, la gestión del presidente Abinader, se están escribiendo las mejores páginas del desarrollo de las zonas francas en nuestro país. Esos 200.000 empleos, y el ministro Bisonó siempre hace hincapié en que generan 3 empleos indirectos, nos pone en perspectiva de decir que es una transformación profunda que se ha hecho al mercado laboral nacional desde el punto de vista de la incorporación y de la recuperación de empleos perdidos. En el caso de las industrias también sienten hoy que tienen un aliado expedito, el que siempre esperaron, el que siempre anhelaban de su regulador, que es un regulador, que es un facilitador como es Industria y Comercio. En el caso de la desregulación, de la desburocratización, yo creo, Michelle, que también la data que emana de lo que nosotros hemos podido construir ahí se basta por sí misma. Te pongo el ejemplo de las certificaciones MIPYMES. Nosotros hemos dado en 3 años y medio, 3 años y unos meses, unas 40 y tantas mil certificaciones MIPYMES. En 10 años anteriores se dieron unas 22.000. Yo creo que eso no hay que explicarlo demasiado. Creo que es un hecho... Sí, pero no solo la certificación, tenemos una MIPYME activa y que ya yo creo que representan un 20, un 30% de la economía, aunque sea informal. Ahora continúa avanzando. Nuestro gobierno ha desplegado programas de capacitación en áreas sensibles para que ellos puedan instruirse de manera adecuada. Pero también tenemos, Michelle, la constitución de sociedades en el país. Cuando llegamos al gobierno, estamos hablando de que tardaban bastante más de un mes constituir una compañía. Hoy se constituye en 24 horas. Estamos consolidando ese proceso para que pueda ser completamente estable y automatizado, pero la verdad es esa. Esa es la verdad. Entonces yo creo que de lo que estamos hablando es de seguir robusteciendo las transformaciones que hemos hecho. Yo creo que los decretos que han emanado desde el gobierno referentes a estimular las compras a las MIPYMES han hecho que ese sector, como tú bien decías, haya dado un salto cualitativo en la economía nacional. Todos sabemos que sin MIPYMES no hay desarrollo. Todos sabemos que sin MIPYMES o el modelo que se descansa en ensanchar el segmento de la MIPYME en el país, en cualquier país, es el modelo tal vez más corto para hacer un desarrollo económico inclusivo, un desarrollo económico que pueda mantenerse a largo plazo. Nosotros tenemos mucha confianza en que las MIPYMES también seguirán jugando el rol que tienen que jugar en el país. El sistema electrónico de garantías mobiliarias es un ejemplo de ello. Cumplió un año recientemente, pudimos desarrollarlo también con muchísimo orgullo desde el Ministerio de Industria y Comercio. Estamos hablando de más de 300.000 inscripciones ya que lleva el sistema, y es un sistema que lo que viene es a poner en manos de los que menos pueden recursos procedentes de la banca a interés competitivo con garantías mobiliarias y de paso llevarse en gran medida la usura del modelo económico y financiero de los pequeños negocios. Van a poder dar en garantía, o ya pueden hacerlo, sus activos mobiliarios para poder tomar préstamos a tasas competitivas. Y todo eso forma parte de lo que hemos hecho en 3 años y 6 meses. Tenemos puesto el ojo en que en los próximos 4 años serán de consolidación y de terminar de fraguar todas esas
cambios estructurales que hemos prometido y que hemos cumplido. Bien, yo creo que estamos bastante bien edificados. En lo personal, quiero reiterar mi felicitación, no a Monchi Pérez, el político, sino a Monchi Pérez, el dominicano, que todos los días retrata y se le despierta con tratar de desempeñar un buen papel y de hacer aportes a nuestro país. Nos sentimos representados en usted y vamos a agradecerle de nuevo su participación. Yo creo que posterior al proceso electoral tenemos muchos temas interesantes que hablar, sobre todo en lo que tiene que ver con el desarrollo, la parte de las MIPYMES, la transparencia. Vamos a hablar un poquito de ese proceso de constitución de compañía, de formalización, de crédito, como la gente entienda cómo hacer todo esto y todos los beneficios que puede tener con todo eso, que eso es lo que nos da calidad. Muchísimas gracias, licenciado. A ti, Michelle. Bien. Licenciado Ramón Pérez Fermín, viceministro de Comercio Interno del Ministerio de Industria, Comercio y MIPYME y miembro de la Comisión Nacional de Estrategia del Partido Revolucionario Moderno, estuvo con nosotros hoy. Le damos las gracias de nuevo y a ustedes por su audiencia de esta semana en Síntesis.